Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La biblioteca con Sagrario Fernández Prieto. Estamos de regreso y vaya día que llevamos hoy en La Voz. Bueno, casi más que nunca, como en otras ocasiones, es que necesitamos un respiro de cultura para poder relajarnos un poco, en fin, ensanchar el pecho y el corazón. ¿Dónde mejor vamos a tomar ese respiro de cultura que en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto? Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy? Muy buenas tardes, don César. Pues sonrío mientras le escucho porque hoy nos toca hablar de los clásicos. Es nuestra cita semanal, mensual. Eso es fantástico. Con los clásicos. Sí, es fantástico. Pero de vida tranquila no había mucho. No había mucha, precisamente. No depende de quién, no, claro. Y en Madrid en general era una época impresionante donde la gente vivía mucho en las calles. Pero no para ser amiguitos, era para hacer corrillos y meterse unos con otros, así que de vida tranquila, muy poquita. Pero de todas formas sí vamos a cambiar por lo menos de ambiente, que eso viene muy bien siempre. En esta cita de la nueva temporada nos volvemos a reunir con el grupo de dramaturgos madrileños que dejamos a final de la temporada pasada, que ya nos dimos cuenta de que tenían una obra muy dilatada y una vida tan dilatada y entretenida como la obra. Y hoy vamos a hablar de Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón no nació en España, nació en Ciudad de México alrededor de 1580 y falleció en Madrid en 1639. El resumen sería que su teatro costumbrista tiene una intención y un fondo moral que le lleva a convertir sus comedias en lecciones de vida. Vamos a dar amplitud a esta breve entradilla. Vámonos de cabeza a año 1580, es decir, a caballo entre los siglos XVI y XVII, y a ver qué nos encontramos, qué podemos contar de Juan Ruiz de Alarcón, que era un personaje. Todos los que estamos viendo suelen ser particulares, pero ya se sabe cómo es esa frase de que cada uno es particular a su manera. ¿Todos los hombres son iguales? No, todos los hombres desgraciados son iguales, pero cada uno es feliz a su manera, o quizás sea al contrario. Esto lo aclaro la próxima vez. Esa frase de Tolstoy al inicio de Ana Karenina. Tolstoy era un genio y además cada año escribe mejor, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que la figura de Tolstoy como él, que yo llegué a admirar ardientemente cuando era un veinteañero, soy bastante crítico con él en cuanto a su vida y todo lo demás, era un personaje difícil, pero como escritor, cada vez que vuelvo me parece mejor, ¿eh? Me parece mejor. Y yo creo que al final sí, los desgraciados pues son desgraciados a su manera, aunque tengan muchos puntos comunes, ¿eh? Así es, pero bueno, vamos con los chicos que nos esperan. Hoy vamos al Madrid de aquella época, al Madrid del siglo XVI, XVII, y a ver qué sabemos, qué podemos contar de Juan Ruiz de Alarcón. Pues creo que ya he anticipado que nació en Ciudad de México alrededor de 1580 y por parte de padre él descendía de una familia noble de Cuenca y por parte de madre estaba emparentado con la casa de los Mendoza. Es decir, que tenía su pedigrí, algo muy importante en aquella época. La clase social delimitaba la vida de una manera total, sin más. Alarcón comenzó sus estudios en su ciudad natal y después vino a España a proseguirlos, algo muy habitual en las personas que tenían cierto nivel social y económico.
Por parte de padre, él descendía de una familia noble de Cuenca y por parte de madre estaba emparentado con la casa de los Mendoza. Es decir, que no era un cualquiera, podemos decir. Comenzó sus estudios en su ciudad natal, allá en México. Los vino a continuar a España, se graduó en Salamanca de bachiller y a continuación se graduó también en leyes. Pero sin acabar la licenciatura dejó las aulas y actuó como abogado en Sevilla. En 1608 regresó a México, donde se licenció en leyes, ejerció la abogacía en la Audiencia de Nueva España y opositó sin éxito a varias cátedras de Derecho. Lo primero que llama la atención en este principio de biografía es tantas idas y venidas entre España y México en esa época. Un trayecto de ese calibre eran muchos días, era mucho dinero, era mucha preparación. Pues parece que iban de un sitio a otro como cuando nos veníamos a estudiar a Madrid los que vivíamos en provincias. Pues fíjese yo que soy de Toledo y estoy tan cerca, pues con la misma facilidad con que yo iba de Madrid a Toledo y viceversa, parece que ellos hacían lo mismo, con el consiguiente costo, es decir, que no cualquiera evidentemente podía venir a estudiar a España, pero en su caso él sí tuvo esa posibilidad. Y cuando vuelve por segunda vez a Madrid, que era en 1614, vuelve a la corte y para distraerse, es decir, que no tenía suficientes atractivos de por sí la vida que llevaba, la corte, toda la vida, el bullicio que había siempre en Madrid, que fue cuando empezó él sus actividades literarias. Primero obtuvo el puesto de relator interino del Consejo de Indias en 1625. Ser relator del Consejo de Indias era un cargo muy, muy importante y ya lo Pero ocupó muy mollar, pero muy mollar. Sí, mucho. Y lo ocupó en propiedad 8 años después. Es decir, que tenemos una figura de un hombre que ha nacido de buena cuna, que viene a España y hace las cosas que se esperan de alguien que viene de una familia de ese tipo. Es decir, le fue muy bien y se supone que los padres siempre tenían sus influencias, sus contactos y además teniendo dinero en la villa y corte siempre se podía triunfar porque siempre podías tener más contactos que los demás y los contactos tanto entonces como ahora son fundamentales para triunfar en la vida, eso lo sabemos todos. Y en fin, los últimos años de su vida tenía una buena posición económica. Puede que a lo largo de su vida en Madrid tuviera sus más y sus menos. Era una época en la que la gente jugaba, se gastaba mucho dinero, se perdía, se recuperaba, pero él, por supuesto, no estuvo mal y al final de su vida estuvo definitivamente bien. Y cuando murió dejó heredera de sus bienes a una hija natural que había tenido con una señora llamada Doña Ángela Cervantes, pero no consta que tenga nada que ver con don Miguel de Cervantes. Y murió finalmente Alarcón en Madrid en 1639. Es muy difícil, es prácticamente imposible hablar de Alarcón sin hacer referencia a algo que en la época era muy evidente, de lo que se hablaba mucho en los corrillos y mentideros, y era su deformación física. Alarcón era jorobado de pecho y espalda, de corta estatura y barba rojiza y rala. Y los motes que fulminaron sobre él eran crueles. Crueles, sí. Yo creo que hay algo en las identidades nacionales que no cambia y seguramente ahora le hubiera pasado lo mismo hasta hace poco tiempo. Creo que las últimas generaciones están cambiando, pero están cambiando a la hora de pararse un poco, de pedir excusas cuando se han pasado, pero esa facilidad para poner motes y dientes es algo impresionante. Este no se hubiera salvado, porque como no es negro ni es homosexual, seguramente se los hubieran puesto lo mismo ahora, Sí, seguramente. Lamentablemente, es decir, vamos a ver, hay determinadas expresiones hirientes que han desaparecido,
o han quedado relegadas al ámbito de lo privado, nadie se le ocurriría utilizarlas en televisión, etcétera, etcétera. Tampoco en otras épocas se utilizaban, todo hay que decirlo, ¿no? Más allá de a lo mejor algún chiste. Pero hay otros que, vamos, no cuentan en absoluto con esa protección y el pobre jorobado, pues, porque no existe el mismo ingenio que en el siglo de oro, pero seguramente le habrían dicho alguna animalada equivalente. Sí, sí, sí. Y se siguen diciendo y a veces por lo menos se tiene pues bueno, cierto prurito en no decirlo públicamente. Lo digo cuando vas por la calle y oyes determinadas cosas cuando ha pasado alguien y esperan a que esté un poco más lejos, por lo menos. Me parece terrible y es horrible lo que se oye, pero esperan un poco. Hasta hace nada en España, iba a decir en la época de la que hablamos, no, hasta hace nada en España eso se decía a propósito en voz alta para que se escuchara. Y si había una pelea, era lo primero que se le echaba en cara a la otra persona para que la otra persona se enfureciera y se enfadara y ya tener la pelea asegurada. Pero no estamos hablando de nada lejano. Esto hace 4 días, como quien dice, en una generación que ya, pues bueno, esos niños de la EGB que parece que son más buenos que los anteriores, que yo creo que es verdad, que han salido niños más buenos y con otros valores. Yo no lo creo. Pero yo sí mi experiencia es que sí. Otra cosa es que ya sean buenos del todo, pero mejores que los anteriores, yo diría que sí. Yo no lo creo. Y además creo que simplemente son distintos, pero no creo que sean mejores. Primero, yo he conocido niños que eran muy buenos, ¿eh? Generalmente lo pagaban, pero he conocido niños que eran muy buenos. Y no tengo nada seguro que los de ahora sean mejores. ¿Y sabe por qué no estoy seguro? Porque cada vez que se hace una encuesta sobre determinados temas, las respuestas son las mismas que daban los niños de mi edad hace casi 60 años. Es decir, de pronto hacen una encuesta a ver cómo consideran a las chicas y cómo ven el comportamiento sexual, y etcétera, etcétera, ¿no? Las respuestas son las mismas que hubiera oído yo cuando yo era adolescente, pues hace 50 o 50 y tantos años. Es decir, intentan acostarse con las chicas, como en aquel entonces, si hubieran tenido ocasión, hubieran intentado también. Pero la opinión que tienen de ellas, en caso de que la chica acceda, es exactamente la misma opinión criminal que se tenía hace 50 y tantos años. Es decir, tanta campaña de concienciar a la gente, de que vean las cosas, no sé qué, no han cambiado en absoluto la percepción. No sé si luego, cuando tengan 5 o 6 años más, para moverse mejor en ciertos ambientes, a lo mejor van a repetir determinados lemas que lleven a aparentar que son distintos y más buenos, entre comillas, más de acuerdo al discurso dominante actualmente. Pero no. Y es algo tremendo. Y además, fíjese, igual que aprecio eso en ciertas cuestiones que se supone que la sociedad ha cambiado lo que no está en los escritos, también al mismo tiempo determinadas conductas que antes eran normales en niños y adolescentes han desaparecido. Por ejemplo, es habitual que se queden tranquilamente sentados en el metro, en el autobús, si entra una señora embarazada, aunque ya hay pocas, o entra una persona mayor. Mientras que yo recuerdo que cuando yo era un niño, incluso un adolescente, entraba una embarazada, una señora mayor, y los chicos se levantaban enseguida y sabían que era su obligación, y si no se levantaban, la abuela que iba con ellos les pegaba una colleja para que se levantaran. O sea, quiero decir que era... Y eso, sin embargo, ha desaparecido. Yo no soy tan optimista como usted. Bueno, eso precisamente lo de, vamos por partes, lo del asiento, supongo que varía según las zonas. Viviendo en una capital tan grande como Madrid, yo me muevo en una zona que se puede considerar privilegiada, entre comillas, porque es zona norte, y zona norte de profesionales liberales, en fin, privilegiada en definitiva, para no dar más rodeos. Cuando yo voy en el metro sí veo a gente que se levanta. De hecho, no hace mucho yo iba en el metro y enfrente de mí iba una abuela y la hija con el niño recién nacido.
Entraron, había un asiento nada más, se sentó la niña, la hija con el bebé en brazos y la abuela se quedó de pie. Yo me levanté rápidamente y le dije a la abuela que se sentara en mi sitio. Y rápidamente hubo 3 personas, una chica y 2 chicos, que se levantaron y diciendo, no, por Dios, los 3 juntos aquí y tal, no sé qué, perdonen. Al final, tanto estas personas como yo fuimos sentados, los chicos fueron de pie, y he visto ejemplos como este muy a menudo, los vivo continuamente. Es verdad que a veces hay una especie de comodidad, de que me dejen tranquilo, y en la adolescencia actual, que no sé si corresponde con la de mi época, pero sí es llegar como si estuvieran cansados de haber hecho muchas cosas y no se mueven, pero es que tampoco nos movíamos en metro, no puedo comparar. Cansancio, apatía y todo lo demás, que no. Hombre, había alguno, pero es que ese era el raro. Es decir, a lo mejor en una clase de 40 había uno así, pero todo el mundo sabía que era así de raro. O sea, estoy pensando en algún compañero concreto, pero era la excepción. No sé, yo recuerdo hasta no hace muchos años, claro, también es una cuestión de edades. Yo recuerdo a los chavales que me conocían de vista del barrio, algunos luego me enteraba de que eran compañeros de Alejandro, de mi hijo, pero yo salía cargada con bolsas del supermercado y se acercaban a mí para preguntarme si me llevaban las bolsas y yo les decía que sí porque les encantaba llevarme las bolsas hasta el portal. Claro, ya le digo que son otras edades. Eso ahora, es que ahora hay tanta desconfianza, tanto miedo. Yo escuché no hace mucho una señora, igual le dejas la bolsa y desaparece corriendo con la bolsa y no vuelva. Miedo a que te roben, a que te engañen. Hay miedos por todas partes y mucha necesidad de todo lo contrario. Cuando yo alguna vez he ayudado a alguien, pues he ayudado a personas mayores, tanto hombres como mujeres, que yo pensaba que eran las mujeres las que hablaban más, pero yo he ayudado a hombres, los he acompañado, pues hace unos meses a un señor mayor con garrota y todo. Le dio un mareo, se sentó un rato, estuve con él sentada, luego le acompañé a su casa, fuimos hablando y eso es habitual. Pues yo creo que no es tan raro. O sea que quiero pensar que es que hay de todo, que depende mucho de las zonas, que hay muchísima inmigración hombre, y la inmigración que llega depende del sitio de donde llegue, ven a los ancianos o a las mujeres de una forma determinada. Claro. Entonces, determinadas personas emigrantes a los ancianos los respetan mucho, pero las mujeres no las respetan nada. Sí, es que al final el país no es el país y el paisaje, sino también el paisanaje. Y yo no estoy seguro de que el paisanaje haya cambiado a mejor. Se lo digo como lo siento. Supongo que hay gente del nuevo paisanaje que sí, y hay mucha gente del nuevo paisanaje que ni por aproximación. Y como usted muy bien dice, es posible que efectivamente tengan un respeto tremendo hacia los ancianos, pero luego el respeto hacia las mujeres pues brilla por su ausencia. Mire, y una cosa que sí ha cambiado y que agradecemos mucho a las mujeres es que ya no nos digan burradas, o por lo menos tantas burradas por la calle, que eso había que vivirlo también, lo que era eso. Entonces, Bueno, eso se ha parado y hay opiniones también sobre eso. Claro, y a mí me dicen que depende de la edad, pero yo lo comento con jóvenes de mi entorno y me dicen que no, porque también hay otra cosa, las jóvenes también han cambiado. Cuando yo tenía 15 años y me decían cualquier cosa por la calle, yo me ponía colorada y seguía andando. Ahora mismo tengo una niña de 15 años en la cabeza, hija de una amiga, que le dicen algo por la calle y no se puede usted ni imaginar cómo contestaría ella. Y hay una actitud muy, muy diferente. Entonces, es una mezcla de muchas cosas y en algunas vamos a mejor y en otras a peor. El hecho de que lo de los piropos esté condenado en estos momentos en España, yo creo que había piropos que eran groseros e intolerables y había otros que eran muy bonitos. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que tiene una ventaja, y es que, como ha dicho Cristina Almeida, ya puede pasear por la calle tranquilamente sin que le digan piropos.
que yo estoy convencido que cuando Cristina Almeida salía a la calle, estaban esperando para piropearla. Sí, eso es una maldad. Usted es peor que Alarcón y sus amigotes. No, pero quien dijo eso fue Cristina Almeida. Y por si se daba la circunstancia de que habíamos entendido mal, a continuación dijo que cuando ella era joven la comparaban con Sofía Loren. Claro, bueno, lo de cómo la comparaban con Sofía Loren no lo dijo, ¿no? Porque claro. Tampoco la conocemos de joven. Lo mismo veían, lo mismo. No, sí, yo he visto fotos de joven y era pavorosa también. Pero no, hombre, lo mismo veían a Sofía Loren y decían, esto es una mujer y no Cristina, porque claro, la comparación a lo mejor era esa, ¿no? No lo sé. Yo me tranquiliza que esa señora, que debe de andar ya cerca de ser octogenaria, pueda ir por la calle y no la estén continuamente diciendo piropos y pueda ir ella pues tranquila por la calle. Sí, sin agobios, es verdad. Es una gran conquista social, sí. Pues sí. Bueno, tenemos que volver a Alarcón. Volvamos, por favor. Pues le habíamos dejado paseando por aquí, por Madrid, con su figura, una figura, en fin, pues el pobre Alarcón era famoso precisamente por la deformación física que tenía. Era jorobado de pecho y espalda, que no solamente de espalda, que es lo más habitual, jorobado de pecho y espalda, era muy bajito, tenía una barba roja y rara. Ya de por sí las barbas rojas en la época no eran muy habituales y en definitiva su figura se consideraba... Usted sabe que los griegos consideran que el pelo rojo es el pelo de Judas. Sí, no sé por qué. Sí. O sea, yo nunca he entendido cómo los griegos han llegado a esa conclusión. Y si recuerda usted aquella espantosa película que se llamaba La última tentación de Cristo, sí, que estaba basada en una novela. La novela es una novela discutible en cuanto al contenido, pero es muy buena novela porque Nikos Kazantzakis escribía muy bien. Bueno, pues en ella aparece Judas, lógicamente Kazantzakis era un greco ortodoxo, aparece Judas como pelirrojo y en la película el actor que encarnaba precisamente a Judas aparecía como pelirrojo, que la gente se quedaba así y decía, Judas pelirrojo, ¿por qué? O sea que en algunas culturas ser pelirrojo bien visto no está. Sí, estoy pensando en el hombre del pelo rojo, era Van Gogh, ¿no? Ese era Van Gogh. Sí, era Van Gogh. Sí. ¿No? Gran película, por cierto. Muy buena. Gran película, yo creo que uno de los grandes papeles de Kirk Douglas. Sí, yo quiero ver si la encuentro otra vez, porque no hace mucho hablaba de ella alguien. Yo la he vuelto a ver hace una semana. La he vuelto a ver hace una semana y sigue siendo una gran película. Sigue siendo una gran película. Yo creo que quizá Douglas está un pelín sobreactuado, pero sigue siendo muy buena película. Y eso sí, se te queda una desazón después de verla tremenda. Sí, no. Yo recuerdo perfectamente a Kirk Douglas en la película. Además, este actor tiene una cara privilegiada que con muy poco gesto, sin apenas gestualizar, dice muchísimo. Eso para un actor es una maravilla, porque no es decir, si es buen actor lo sabrá hacer, pero depende, te tiene que ayudar el físico. Y yo creo que en su caso es una cuestión de físico. O sea, Kirk Douglas mira al horizonte y tú sabes lo que está pensando, aunque no hable. Sí, pues le voy a decir una cosa que es poco sabida. Kirk Douglas tenía una inmensa envidia a Burt Lancaster que no se le quitó en toda su vida porque consideraba que Lancaster era muchísimo mejor actor y que efectivamente Lancaster comunicaba lo que él no llegaba a comunicar y fue presa de la envidia yo creo que hasta el día que se murió. Y hay alguna Pero yo creo que entre los actores debe haber muchísima envidia siempre, ¿no? Seguramente, pero yo he conocido, por ejemplo, actores que a la hora de hablar de otros actores hasta hablaban bien de ellos, ¿eh? Y no daba, bien, sí, y no daba la sensación de que fueran hipócritas, ¿eh? O sea, yo he conocido actores, actrices, fíjese, no me acuerdo de ninguna. A lo mejor hay, y ahora mismo no me viene a la memoria, pero actores, yo sí he conocido a muchos que hablaban muy bien de otros actores.
Y no me da la sensación de que lo hicieran de una manera hipócrita. Es más, es que he visto actores que hablaban mal de otros actores. O sea, y al mismo tiempo podían hablar bien de otros. O sea, no me da la sensación de que fueran hipócritas en absoluto. También tengo que decir que en su mayoría eran actores anglosajones, es decir, o eran británicos o eran americanos, ¿eh? Y no tenían ningún reparo en poner a caldo a determinado actor o a determinada actriz, pero, por ejemplo, todos confesaban una enorme admiración por Laurence Olivier, por Peter O'Toole, por Richard Burton, es decir, gente de este tipo. Y luego de otros, pues no hablaban bien, pero eran sinceros en ese sentido. Bueno, pero la admiración era por los que ya no estaban. No, estaban. Yo he visto entrevistas, además recordando cosas, y Peter O'Toole hablando magníficamente de Richard Burton, y Richard Burton hablando muy bien. Bueno, Richard Burton, por ejemplo, confesando que él no quería ver a Laurence Olivier, que solamente lo había visto en 2 ocasiones actuando, y que no quería verlo porque tenían un tono de voz muy parecido, y Olivier era tan bueno que tenía miedo de acabar imitándolo inconscientemente. Le podría citar más anécdotas, pero en fin, nos íbamos a desviar mucho. Pero quiero decir que se da eso. Douglas, yo creo que era un gran actor y, sin embargo, toda su vida estuvo obsesionado con Lancaster. Podía haber estado obsesionado con otros actores, porque anda que Douglas vivió una generación que había pocos grandes actores y pocas grandes actrices. Es la época de oro de Hollywood. Y, sin embargo, su gran obsesión es que no conseguía ser tan bueno como Burt Lancaster, que era buenísimo, dicho sea de paso, buenísimo. Y fue mejorando con los años. Sí. Más Burt Lancaster fue un actor que gustó mucho a nuestras madres, a la generación de nuestras madres. Sí, porque era un personaje... Decían que alguno era más guapo, pues por ejemplo Paul Newman, que bueno, vino después, pero sí que decían, vale, es guapo, pero como Burt Lancaster, en la época en que se decía Burt Lancaster. Burt Lancaster se decía. Sí, y yo he oído a muchas madres hablar de él, pero bueno, con auténtica pasión. Igual que Charlton Heston, decían. Sí, Charlton Heston también gustaba muchísimo. Charlton Heston también era un gran actor. Es que, a mí, sin embargo, Charlton Heston no, creo que tenía siempre el mismo gesto. No, yo creo que no. Yo creo que Charlton Heston era un gran actor y hay algunas películas suyas que son obras maestras, El tormento y el éxtasis, sin ir más lejos, ¿no? Sí. Aunque sea menos conocida que Ben-Hur o que Los 10 mandamientos, El tormento y el éxtasis posiblemente es el mejor papel de su carrera y él está extraordinario. Y claro, los que hemos conocido esos actores, pues ahora la reacción que tienes ante el actoramen presente, pues es más tibia, ¿no? Porque están a muchísima distancia. No hay ninguna actriz hoy en día que sea una Katharine Hepburn o que sea una Elizabeth Taylor o que sea una Audrey Hepburn, no nos vamos a engañar. Y ahora mismo no hay un Douglas, no hay un Lancaster. O sea, lo más parecido que puede haber es gente que ha venido un poquito después, como es el caso de Michael Caine, que debe ser octogenario ya, vamos, y cosas de este tipo, ¿no? Pero no se puede comparar. Y este además era enano, jorobado y pelirrojo, me dice usted. No, ni de extra, pobrecito, le habrían cogido seguramente. A lo mejor para Toulouse-Lautrec no hubiera estado mal, ¿eh? A lo mejor encarnando a Toulouse-Lautrec no habría estado mal, ¿eh? Como José Ferrer. Bueno, yo borro lo último que he dicho. Volvemos a él. Pues era un hombre, es que es curioso lo del físico, qué injusta es la vida, ¿no? Porque naces como naces y luego la sociedad te condena por haber nacido así. Como has nacido así, pues no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no te vamos a dar tal puesto o tal otro. Porque es precisamente lo que le pasó a él en su aspecto. Era tan grotesco que muchos puestos que pretendió no se los dieron porque incluso hay algunos fragmentos de las contestaciones que obtuve. Decía: la autoridad que ha menester representar en cosa semejante no se adapta
está, al aspecto que tiene. Es decir, no le podemos mandar como consejero, como cargos de importancia con ese aspecto que tiene. Eso tiene que ser durísimo que te lo dijeran. Y sin embargo, a pesar de, pues bueno, ya sabemos cómo sigue siendo la gente, pero entonces era más evidente porque lo decían, los chascarrillos, los chistes a su paso eran continuos. Por ejemplo, las rimas con las jorobas de Alarcón, que ya hemos dicho que tenía joroba tanto por delante como por la espalda, eran continuas. Además, no llegaban a cantar ninguna siempre la misma, porque cada 2 por 3 se les ocurría otra nueva y las cantaban o las decían cuando le veían pasar. Entonces, todo eso es durísimo y hizo que se tuviera menos en cuenta, porque es lo malo, cuando eso, además de que se rían de ti por una cosa como esa, hace que te den o no te den determinados puestos, o que miren y lean lo que escribes, como es el caso de lo que estamos viendo ahora, de una manera diferente, puesto que lo ha escrito un jorobado que además es casi enano. De modo que es muy difícil la vida, y hay algunos historiadores de la literatura que han hablado de las jorobas de Alarcón. O sea, las jorobas de Alarcón le amargaron la vida a Alarcón, pero hay que ver a cuántos dieron de comer, porque hacían chismes y gracietas para las obras de teatro en público, lo escuchaba todo el mundo, decían algo sobre alguna joroba, ya algunas veces no se sabía si era exactamente Alarcón, pero como era el famoso, pues todo el mundo se reía y todo el mundo empezaba a hablar de Alarcón. Que aguantar en el Madrid de esa época, teniendo algún defecto físico, debía de ser bastante insoportable. Y no solamente era la gente de la calle, es que Lope o Góngora o Quevedo, Tirso, que parece más serio, Antonio de Mendoza, muchos otros escribieron epigramas dedicados a sus jorobas, siempre con la misma idea de hacer reír. A veces alguno tenía cierta gracia, pero habitualmente bochornosos y con la gracia que les sobraba la gracia, no tenían ninguna. Y Lope y sus amigos, ya hablamos de Lope no hace mucho y sabemos lo que era Lope. Tenían... Es que estamos sí. hablando de una gente, por buscar un ejemplo relativamente reciente, que tenía la mala uva de Jesús Mariñas, que en paz descanse, pero luego tenía el talento de Quevedo o de Lope. Y claro, del que te calles, Carmele, en fin, y luego decir Dios sabe qué maldad de qué personaje del papel cuché, a tener una persona en la misma línea, pero que claro, tiene el talento de Quevedo, es que estás perdido. O sea, Carmele se hubiera suicidado seguramente después del primer programa, ¿no? No me he extrañado, pero fíjese, por ejemplo, Lope. La verdad es que Lope es un personaje peculiar, porque es un personaje tan grande que al ser tan grande le cabe de todo. Lope y sus amigos urdieron lo que se denominó una auténtica conjura para hacer fracasar, pero fracasar de forma estrepitosa, el día del estreno de una de las comedias de Alarcón. Alarcón estrenó una comedia llamada El Anticristo y Lope y sus amigos decidieron que iban a hacer que fracasara. Pero fíjese lo que hicieron para que fracasara. Cogieron una redomilla, la llamaron una redoma, es una vasija pequeña, la enterraron en medio del patio. No sabemos de qué estaba llena, pero podemos suponerlo porque el olor era tan infernal, definen en la época, era tan infernal, tan desagradable, que muchos se desmayaron y poco a poco se marcharon todos porque no podían soportar aquel hedor.
O sea, eran como niños, como jovenzuelos, haciendo faenas en el colegio, pero con muy mala idea, porque hacían fracasar una comedia en el día de su estreno, era condenar a esa comedia para siempre, era que dejara de ganar dinero, que la siguiente que presentaran casi no fuera nadie porque pensarían que era mala como habían dicho que era la primera. O sea, aquello era una auténtica faena, además de ser una cosa infantil. Pues estas cosas las hacían Lope y sus amigos. Pero en fin, a ver si seguimos con él, con Alarcón, para hacernos más a la idea de cómo era, hasta qué punto su teatro está explicado, se puede explicar por su complejo de inferioridad física, que aunque hubiera intentado superarlo, le hubiera costado muchísimo. Seguramente lo intentó, pero es que no dejaban que él no lo tuviera en cuenta. Pero además había un segundo rasgo, o sea que más o menos la idea es un jorobado y además es mexicano. No porque fuera mexicano, era como decir, es un jorobado y no es de aquí, no es de los nuestros, viene de otro lugar. De modo que no le iban a poner nada fácil triunfar aquí. Y a partir de ese momento hay muchos analistas que han visto un complejo de inferioridad muy fuerte en Alarcón con el paso de los años. Él no llegó a España con un complejo de inferioridad de una persona contrahecha que viene de un país lejano, que además está supeditado al país al que va. Y en España se lo crearon. Y en España efectivamente se lo crearon con una crueldad impresionante. Es una realidad, en estos momentos hablaríamos de una maldad psicológica terrible. Pero ese resentimiento hacia Alarcón, que podían haberle llevado a un complejo, quizá él lo tuvo, es muy probable, hay algunas personas que dicen que sí que lo tuvo, que era casi imposible que no lo tuviera, porque era algo que le recordaban diariamente y que le impedía hacer muchas cosas. Pero en alguna de sus obras aparece, pero solamente en parte. Y mientras lees sus obras tienes que recordar eso, darte cuenta de cuál era la contextura, digamos, la contextura física del poeta, y entonces te das cuenta de que sin esa forma de ser no hubiera escrito las comedias tan buenas que escribió, sin que en ninguna de ellas se refiriera a ese hecho. Lo que sí es evidente, y es una persona muy atractiva para estudiarla psicológicamente, es cómo eso le influyó en su forma de actuar, en su forma de ser, en su comportamiento, en su psicología, evidentemente, pero también lo supo sacar partido a todo ello. Escribió muy bien gracias a eso. Daba la vuelta, quizá era como esos niños que les pegan y no pueden responder porque son muchos contra uno, pero cuando llegan a casa escriben algo donde les dejan a todos, dicen por fin lo que quieren decir y saben decirlo. Pues es algo parecido. Hablan muchos de estos autores de la época, hablan de la habilidad que tenían los personajes de Alarcón para saber defenderse. Es decir, que todo lo que él no era capaz de decir cuando le insultaban, porque se hubiera tenido que estar pegando diariamente con todo Madrid, no hay quien lo resista. Todo eso en sus personajes lo sabía volcar muy bien. La mayoría de este teatro clásico, en la mayoría vemos personajes que se enfrentan unos a otros, y los buenos diálogos, la mayoría están basados en esa defensa de uno frente al otro, o en cómo uno se defiende acusando al otro. Pues él utilizó muy bien esa forma suya física, el aspecto que tenía para sacar adelante unos diálogos que eran buenísimos, ligeros, muy rápidos, donde una persona se metía con otra y el otro sabía responder en la comedia. Es decir, que en el escenario era capaz de decir todo lo que
abajo, fuera del escenario, no le dejaban decir porque no había ocasión de que se lo permitieran. Y entonces vemos que no había, no tenía resentimiento, sí tenía un enorme sentido común, era un hombre muy, muy prudente, era un hombre realmente con muchísimo, muchísimo ingenio y se habla de que se parecía a muchos autores anteriores a él, autores que habían sido muy, muy ingeniosos. Le comentan, le comparan mucho con don Juan Manuel y con otros muchos, ninguno de los cuales había tenido jorobas. Sin embargo, la forma de escribir, la actitud, la finalidad eran muy parecidas a lo que él tenía. En fin, vamos a adelantar uno de los rasgos del teatro de Alarcón, que es una exaltación romántica que distingue a la mayoría de los galanes en el teatro de la época. Esa gallardía tiene quizá más mesura y comedimiento. Por ejemplo, no se embriagan tan fácilmente de palabras. Los galanes de la época hablan y hablan y hablan porque quieren ganar el afecto, el amor de una mujer a base de palabras. Pero en este caso pesan más, miden más todo lo que dicen y se apoyan en razones. No es hablar de la belleza de unos ojos glaucos como las aves del paraíso, por ejemplo, sino apoyarse después en por qué las aves del paraíso, por ejemplo, tienen o tendrían los ojos glaucos. Es ir un más allá, que es una manera de dar a entender que la persona que está escuchando lo está entendiendo. No quedarse solo en qué bonitos ojos tienes, sino son bonitos porque se parecen a, y viene una referencia cultural, histórica o lírica, o ambas cosas, que realmente es importante. Y todo esto, Alarcón hacía muy bien en sus obras. Él hablaba de criaturas que tenían pasiones normales y corrientes, pasiones comunes como las de todo el mundo. Pero a la vez él no quería presentarnos dechados de bondad, de belleza, dechados ideales en ningún sentido. Logra, sin embargo, que haya algo distinto, hay algo especial, algo distinto, algo que va más allá de una vida más normal o más ordinario. Y es una teatralidad que muchos críticos consideraban y consideran todavía inverosímil, y que precisamente por eso, cuando lo comparan con Lope o alguno de los suyos, enseguida, de forma inmediata, hay personas que están a favor de Alarcón, y no solamente por una cuestión de lances entre caballeros, entre damas, de aspecto físico, ¿no?, sino por ese punto diferente que tiene Alarcón y que con toda seguridad le vino dado por el aspecto físico que en otros aspectos le hizo sufrir tanto. En fin, es un personaje muy interesante. Digo personaje primero, es un personaje muy interesante, es un autor muy interesante. No hemos hablado de sus obras. Hay una que se titula precisamente Ganar amigos, que un hombre como él tuviera una comedia llamada Ganar amigos, tiene su gracia. Ahí protege al matador de su hermano, porque antes de saber que lo era, le había dado palabra de guardarle. En fin, son obras interesantes. Y luego hay un drama romántico más conocido, que es el Tejedor de Segovia. No rechaza tampoco en su teatro que haya muchas
muchas personas diferentes. Han hablado algunos autores de la brillante fauna humana, entrecomillando, brillante fauna humana que transita por las obras de Alarcón. Está, por supuesto, el galán de excelencias, bellezas, energía vital, que tiene que aparecer en todas las comedias como mandan los cánones. Hay una excepción en una obra llamada Las paredes oyen. El protagonista, que se llama Don Mendo, que es un hombre rico y apuesto, al final es vencido, él pretende a una dama, pero es vencido por un rival que se llama Don Juan y es feo y sin fortuna, porque sus condiciones morales lo hacen preferible. Esto en la época era muy bien, ya ve lo que hace el estar bien educado, que te hayan educado bien en casa. Mira, pues sí, Don Juan sale vencedor y Don Mendo fuera de plano, como dirían ahora, fuera de plano. En fin, yo creo que ya hemos hecho un acercamiento bastante interesante al personaje. Bueno, una pequeña cita a Quevedo. Quevedo era tan malo, tenía tan mala idea. Era muy malo. Sí. Que acaba haciendo gracia. Entonces, en estos años, si no aparece Quevedo diciendo alguna de las suyas, parece que falta algo. Y aquí tenemos a Quevedo, que cuando hablaba de Alarcón, hablaba de lo mosca y zalamero que era Alarcón. Llamaba mosca y zalamero, como era Quevedo, que él tampoco era precisamente un dechado de belleza. No, pero él no era zalamero. Ciertamente no lo era. Y mosca en el sentido que él lo utiliza, que por cierto, es el sentido en el que se sigue utilizando todavía en Perú, que es la persona avispada, ¿no? Pues bueno, Quevedo lo era, depende del día y depende del tema. O sea que comprendo que mirara con desconfianza al mexicano porque evidentemente en esos aspectos seguramente lo superaba. Así es, pues ya cierro teniendo en cuenta que era un escritor, era un hombre sin resentimiento en su obra escrita, y eso ha quedado ahí, que él sintió cosas y vivió cosas muy negativas, pero si fue capaz de sentirlo, también es verdad que lo supo, digamos, sublimar de una manera humana y de una manera artística. Y ya con esto sí, cierro con Alarcón. Bueno, ha quedado fantástico. O sea, yo creo que es una de las entregas mensuales de clásicos que he disfrutado más, ¿eh? Se lo digo sinceramente. Bueno, yo le voy a dejar, ya que estamos hablando del periodo colonial en México, le voy a dejar con una pieza de ese periodo colonial en México que se llama Sonoro Arroyuelo. Además, la grabación que le voy a dejar se llevó a cabo en la Catedral de México, con lo cual queda muy bien. La va a trasladar a usted y a los oyentes a ese México colonial que debía ser interesantísimo, igual que el Perú colonial. O sea, realmente interesantísimo. Luego pasaron muchas cosas diversas que merecen juicios también diversos, pero desde luego tanto el México colonial, no le digo ya el Perú colonial, pues era un lugar muy, muy interesante. Yo le dejo con este Sonoro Arroyuelo y Dios mediante nos volvemos a ver el lunes de la semana que viene. Hasta el lunes, don César. Y con estos compases de Sonoro Arroyuelo, un ejemplo de esa música barroca, colonial de España en México, hemos llegado al final de nuestra singladura de La Voz de hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.